Yachachiwaychi taytakuna, kutinlla tigramupanchik kikinkunawan sumakpacha miyaliriyashpa. Tukuylla karu llaktapi rikun mashikunatapash kushilla napaykunata kachapanchik, shinallata kaypi kawsaq runa tiyukunatapash ashtakata yupaychanchik kumpashkamanta. Kunanqa tayta Narciso rikuchikunata villachipay. Ari mashikuna, kaytami rikupashun, uyapaychi. Conociendo Palmira, liberación de la charapa en Sábalo y la construcción de la Casa Guá en Palmira. Shinami kapan mashikuna, kunanga kallaripashun. Palmira llaktaka shu uchilla llaktami kan. Kayka Esmeraldas, Karchi, shinallata Imbabura mañakunapi kimirian. Rirkanchik chaymanta awaruna kawsaykunata riksinkapa. Kumbatukushpa riksipashunchik. El pueblo Awa tiene una notable presencia en el territorio norte del Ecuador. Esmeraldas, Carchi e Imbabura son parte de las comunidades pertenecientes a este pueblo. La comunidad de Palmira, perteneciente a la parroquia de Buenos Aires, Cantón Urcuquí, en ella se acentúa el pueblo Awa. El equipo de APAC realizó una visita a este bello sector, donde guiados por don Luis Taicús, nos informamos de las características que esta comunidad nos brinda. Yo soy de Palmira, antes hace 25 años era dirigente aquí yo. Ahora soy de Palmira ya. Allá no había escuela, nada no había. Solamente era cacería, nomás había el camino finca nomás había. Ya yo mismo organizé camino, carretera, caballería, todo hice yo. Escuelas, comunidad también hice jurídica ya. Aquí en Río Verde bajo lo mismo yo hice. Palmira, habitante de familia hasta 250 familias. Casi allá están familias, todos revueltos, primos, así como vive el pueblo, ¿no? Así mismo, mezcladito, pero agua mismo son. Ya esa parte está 1800 hectáreas de comuna. Nosotros trabajamos aquí como digamos, sembramos plátano, como yuca, caña, maíz, como más naranjilla también trabajan, porque más potrero para ganadito. La labor que ha hecho don Luis Taicús ha sido de realce para la comunidad de Palmira. Uno de estos logros es la ansiada obra de viabilidad, por donde ahora los comuneros avanzan sin dificultades a los centros de mayor concentración poblacional, en busca de comercializar sus productos y obtener servicios de salud, educación y de carácter público. Claro, nosotros ya dirigente toca luchar, pues, la organización para vivir mejor, pues, como decir, buen vivir, digamos. Aquí nosotros oficio toca hacer reunión, taller, asamblea, para tomar medidas, a ver qué mismo piden comunidad, para solicitar al cantón. Eso es. Parte técnica, ver aquí. Agua poco, porque más están preparando, pero es parte técnica para que enseñe más hacia afuera. Eso hace falta. ¿Y lo que producen es solo para consumo de las familias o también para sacar? Eso es para vender, para mercado, para todo, familia, para comunidad, el resto para afuera, para sacar mercado. No tenemos mercado nosotros. A comprar nomás entran a comprar plátano, caña, entran acá. Claro, nomás vienen a comprar. Los revendedores. Sí, eso, así mismo vienen. No tenemos mercado completo. Nosotros por eso queremos mercado para vender mejor, ¿no? A veces compran muy barato. A veces un platanito compra $2, $3, un racimo de dominica. ¿El racimo? Así, muy barato compran. Naranjilla lo peor, compran barato. El cajón de naranjitas, por ejemplo, ¿cuánto les pagan? La naranjilla de una cubeta paga $12. Cubeta. ¿Cubeta? Esta inconformidad sobre la desvalorización del producto agrícola se evidenció a la mitad del camino a la comunidad. Un agricultor se disponía a sacar sus productos,
los cuales serían vendidos a intermediadores, quienes ofrecían el precio que a ellos les convenía y no su valor real. ¿A dónde va a mandar eso? Aquí todo. Aquí pues se va. ¿Algún mercado o supermercado? No sé, oiga, si nosotros le entregamos a un negociante, pues el mercado creo que va, de ahí creo que distribuye para los otros lados. ¿Y usted cómo vende este saco? No sé decirle cómo nos pagará, pues ahorita. Ah, ellos ponen el Ellos precio ponen para ver. ellos ponen el precio, aquí es así a la costumbre. Un mercadito y sin pagar. Si así el negociante viene y le dice a 25 le pago y si no hay queda, ahí se queda el producto. Entonces, del miedo que tiene que hacer, dale. Y si no, se queda con eso ahí, se pudre, en 8 días te echó. Toda la vida el intermediario, él es el del billete. Ellos, si no se ganan unos 8 o 10 dólares en lona, de aquí a Quito ellos no negocian. Pues decían, nosotros por 5 dólares en lona, que va a venir a acabar el carro, gambato aquí. Por 5. Por 5 y se iban llevando 150 lonas. Esto es una lona. Es una lona. 150 sacos de esos por 5 dólares, dijo, yo no vengo a acabar mi carro. Pues ¿cuánto? 10 dólares dijo que ganemos mínimo para venir, y si no, no. Pues ¿cuánto va haciéndose? 1.500 dólares a 10 dólares, no. Nosotros hemos hablado, si vienen aquí las autoridades, dicen que quieren ayudar al campesino a dar, buscando mercado, y hacer un centro de acopio en Lita. Pero son palabras nomás de eso. Eso vienen solo cuando tienen proyectos que vienen por ganarse esa platica, charlar, a ofrecer y de ahí acaba eso, se van. Asimismo, como este caso, muchas de las familias de este sector viven del expendio de lo que ellos producen. Pedimos a las autoridades, escuchen las peticiones y se construya un centro de acopio para que la labor del agricultor tenga el valor que merece. Debido a que la noche se presenciaba, nos despedimos de aquellos agricultores, quienes nos desearon la mejor de las energías, ya que no nos faltaba casi mucho por llegar. Kaypi mañaykunaqa kanmi tukuy allpapi llank'ay runakunapa tandana hushpa paypa fukushka murukunata chaypapacha kullkipa haturichu. Shinallata wasiman chayaq yakutapas rikuriashpa kachun, ama mapalla yakuta chayachun. Chaykunatami mañan ali kawsayta charinkapaqa. Yupaychanchik chaymanta ñawpaman apa cabildo taytata paykunapa ayllu llaktatapash gulpiman sumak yamna paykunata kachapanchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Sucumbíos marcapi sábalo llaktapi kimsa waranga charapas nishka wiwakuna kacharirirka mayu aguarico nishkapi. Kay aguarico mayu kachaypi kawsak runakunapaka huyashka mayu mikan. Charapas nishka kashuk chalwa mikan. Kaykunaka ashtawan viñarishpa kachun shina kacharishka. Rikushunchik. Viajamos unos 140 kilómetros desde Lago Agrio hasta las riberas del río Aguarico en el cantón Cuyabeno. Allí nos embarcamos en deslizador y nos enrumbamos otras 2 horas hasta la comunidad Sábalo de la nacionalidad Cofán. Los habitantes de esta comunidad, a través de su centro de turismo comunitario Yay Común, cada año emprenden la búsqueda de huevos de charapa para su crianza, como parte de un plan de manejo que es impulsado por el Ministerio del Ambiente. Hemos trabajado casi 26 años con los tortugas. Ahorita ya estamos criando casi 20.000 charapas. Una vez que enviamos un tortuguita con marcado, con número, aquí atrás blanco, nos miramos hasta el Poza Honda. Y otro, una vez nos fuimos en Perú, en Iquito. Por allá encontramos un tortuga marcado. Hasta allá ya están saliendo. Las charapas son cuidadas y criadas por los comuneros en piscinas que ellos mismos hacen.
El proyecto consiste en comercializar el 50% de las charapas y el otro 50% liberarlas en el río Aguarico y otros afluentes que bañan las tierras de esta zona. En esta ocasión fueron liberadas 3.000 charapas pequeñas, que al retornar a su vida silvestre permitirán la recuperación de esta especie en los territorios indígenas. Esta es una acción importantísima si se toma en cuenta que la charapa es una especie en peligro de extinción. El Ministerio del Ambiente asumió el compromiso de recuperación de charapas trabajando de la mano con la comunidad. Acciones que tratan de mitigar el daño que el consumo excesivo de charapas han generado en la zona. Primeramente nosotros buscamos cumplir una política nacional que está enmarcada y que está dispuesta por nuestra ministra, que es en ir generando capacidades en las comunidades. Buscar que las comunidades se empoderen de este nuevo estilo, de nuestro nuevo modelo de conservación, que no sea una conservación muerta, que no sea una conservación ciega, sino que sea una conservación productiva, que busque generar vida a partir de la vida. Pues en ese sentido nosotros en esta mañana hemos venido aquí acompañando a la comunidad Cofán a generar y a que ellos se sientan productivos y que se sientan generadores de vida, como lo hemos visto, a liberar estas 3.000 charapas. Esto no es una situación del Ministerio del Ambiente ni es una situación solo de la comunidad, es una situación que genera vida y que genera condiciones de vida aún mayores y que lo que garantiza es la existencia y sobre todo el equilibrio del ecosistema. Pues en ese sentido nosotros hemos ratificado el compromiso, hemos dispuesto y hemos aterrizado el discurso de la señora ministra, que no sea un tema que se quede en la oficina, que se quede en el escritorio, sino que vengamos hacia las comunidades y que trabajemos directamente con ellos y generando, insisto, las capacidades para que las comunidades se sientan capaces de generar condiciones de conservación directa y que se sientan beneficiados de esa conservación. A la lista de autoridades que apoyan el plan de manejo de charapas se sumó el alcalde de Cuyabeno, Alipio Campoverde, quien enfatizó su respaldo a los cofanes y otras nacionalidades que se vayan sumando a promover la conservación y cuidado de la flora y fauna dentro de su jurisdicción. Felicitaciones a ese grupo de aquí que se han esmerado haciendo las piscinas a puro sol y agua y con su propio esfuerzo, compañeros. Les felicito, compañeros, y por parte del municipio, ustedes tienen todo el apoyo. Pero para que no trabajen solos ustedes, sí propongo a mi doctor, hagamos un convenio, un marco convenio para nosotros trabajar en la conservación de la naturaleza y seguir produciendo estas charapitas que están en peligro de extinción, mi doctor. El compromiso para ustedes y para todos los compañeros. Me siento muy contento en esta día, ¿no? Y queremos decirle, mi doctor, igual, de acuerdo a la expresión que hizo el compañero presidente, nosotros como municipio ya estamos adoptando compromisos para ellos. Yo había escuchado a la intervención lo que dijo el compañero, que querían un apoyo de parte de ustedes. Yo creo que si firmamos nosotros el convenio, mi doctor, podemos apoyarles con mucho más. La liberación de charapas significó para los Cofán un evento de alegría, por lo que se presentaron danzas tradicionales de la comunidad, se tomó chicha y se dio un almuerzo comunitario con comida tradicional Cofán. Ñukanchi kawsayka ashtawan mirarishpa katin, chaymi yalishka watakunamanta kawsay alpaka mapayalchishpa katinajushkanchi. Challwakunapas chingarishpa shamunajushka, kunanpika charapas kutin wacharishpa katichunmi llankashpa shamunajushka kay mashikunaka. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook Bajo un Mismo Sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv. O llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. A continuación, les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestro canal de YouTube. Nelson Izama nos escribe: Shina mashikuna, runakuna ñawpaman katishun, ñukanchi kawsaykunata shinchiachishpa. Saludos.
Huachalema nos dice, Alipunya Machicuna, un gran trabajo el que realizan. Sigan adelante ayudándonos a saber más de nuestra identidad y costumbres que muchas veces las vamos perdiendo. Rosario Rodríguez nos escribe, felicidades, muy bonitos videos, mucha creatividad y talento en cada uno de sus reportajes y videos musicales. Sigan hacia adelante. Gracias. José Rodrigo Guerra nos escribe, agradezco mucho el que se dé a conocer nuestras culturas de esta manera. Se fomenta nuestra cultura de resistencia e innovación. Reciban ustedes un saludo desde Madrid. Colombia manda mashikuna llankashpa shamunajushka shubtaki rikuchipi. Chaytaka hemchuyam nishpa shutichishka putu mayumanta kamensa sibundoy pushtukunamanta runakuna. Paykunaka shuk yuyaywanllami shina llankashpa shamunajushka. Paykunatpa runa shimita yachachinkapak. Kay mashikunata shukta paykunata shinarkanchi Skype nishkapi. Oyashunchi imata nishka. Bueno, mi nombre es Ana Lucía Jamioy. Soy de Sibundoy Putumayo, del pueblo Camufra, acá en el sur de Colombia. Mi nombre es Wilson Chindoy Jacanamejoy, perteneciente al pueblo Camufra de Sibundoy Putumayo y vivo en Sibundoy. Bueno, nuestro proyecto no es solamente lo venimos trabajando desde ahora, ¿no? Es un proceso que llevamos durante 3 años y que está enfocado en la revitalización de la lengua propia a partir de la música y también creación de animaciones de estas canciones en lengua propia para que se puedan visualizar y para que el aprendizaje de la lengua Camtra sea como más amena, más motivadora en los niños y las niñas Camtra, los jóvenes y los padres de familia. La idea nace a partir de la investigación y la construcción de este libro denominado Tras las huellas de los personajes del Buscanate, un registro para la memoria en el tiempo. Fue ahí donde consolidamos pues, el grupo de trabajo investigativo. A raíz de eso fuimos creando la estrategia. Es una estrategia que a través de la música se fortalezca nuestra propia lengua, el propio dialecto Camufra. Este es el primer CD y se le hizo la adaptación y la traducción. En vista de que dio un buen resultado, continuamos con la siguiente producción del año 2014 del pueblo Camufra, del equipo de educación propia, de quienes hicimos parte, mi compañera y un grupo de colaboradores que también estuvieron al frente de este proceso, con buenos resultados, con muy buena aceptación del público, y las canciones fueron una estrategia para que se volviera a empezar con los niños y niñas especialmente, aprendiendo el cantar como los saludos, las partes del cuerpo, invitándolos al movimiento, invitando todos los valores que hacen parte de la vida cotidiana, mostrar a través de las canciones las vivencias cotidianas de nuestras tradiciones como pueblo Camufra. Cuéntenme, ¿cómo se crea el video musical Saludo Bonito? Bueno, en un proceso del año 2013, cuando iniciábamos las primeras rondas infantiles, alterno a esto estuvo un grupo de investigadores de la ciudad de Bogotá. Vinieron y buscaba pues el productor, ya que eran las 9 lenguas en peligro de extinción. Dentro de esas pues estábamos nosotros como pueblo Camufra. Ellos miraron y era lo que ellos buscaban, prácticamente lo que necesitaban, y qué más que cantado por un niño que hace parte pues, de la población de acá, con la naturalidad que se buscaba. Fue así como empezamos pues, a construir el Saludarse. Saludarse Bonito trata del valor, ¿sí? Del saludo, de todavía esa confraternidad, ¿no? Del respeto mutuo entre un anciano, entre un niño, entre todos los miembros de la comunidad. Que eso es la enseñanza que deja esta canción, y por el contenido y por la naturalidad que lleva, pues ha sido como el reconocimiento que hemos tenido. He estado en varias estrategias o en varios eventos donde se promociona este tipo de material, y fue también llevado a la animación. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida de la gente?
En un principio, desde lo local, pues podemos decir que no ha habido como muchos aciertos. La gente nos conocía muy poco, gracias a, digamos, al reconocimiento nacional que se ha dado como al grupo, pues ha sido como, ahora posteriormente es que la gente de nuestro pueblo reconoce y valora como el trabajo que les venimos haciendo, ¿no? Genera impacto no solo por el contenido, sino por, digamos, por la alegría, por la espontaneidad que se maneja en cada uno de los eventos, en cada uno de los espacios en los cuales venimos participando. Bueno, a todos los que nos ven por YouTube, a toda la familia de Ecuador, a todos los pueblos originarios de Ecuador y a todos los pueblos originarios de Colombia, invitarlos a ver este tipo de experiencias, de compartir cada una de las vivencias que se dan en nuestras familias, en nuestras comunidades, ya que eso nos permite fortalecernos, unirnos como pueblos originarios en lucha y defensa de nosotros, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, para que no se pierdan. Agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder difundir por estos medios las experiencias que venimos desarrollando desde estos procesos, que es la música, el canto, la investigación, ¿sí? Y ojalá poderles compartir con más tiempo, poder interactuar con otras comunidades y compartir como todo este trabajo. Con ustedes, saludo bonito, Genchoayam. Vasti Vaco, Vasti Vaco, Vasti Vaco, Vasti Vaco, Traban Mojabovin, Ajin, Wendoin, Traban Mojabovin, Ajin, Wendoin, Traban Pain, Jewan Tanaka, Traban Pain, Jewan Tanaka. Asko Kajen, Dumoy Koksan, Asko Kajen, Dumoy Koksan. Atretabanok, Tamo Howaminyam, Atretabanok, Tamo Howaminyam. Aslpaywakom, Movas Ratiskan, Aslpaywakom, Movas Ratiskan, Movas Ratiskan, Movas Ratiskan. Huyay shagu pachami kay rikuchik. Takipa shina guya kashpapash tushuchingapa munachinllami. Yupaychanchi mashi Jaime Conrado Juajibioy, shinallata Ana Lucía Jamioy, kikinkunapa llankaykunata rikuchishkamanta. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Awayal minishpa riksin awarunakunapa punda wasita. Kay wasikunaka sachamanda kaspikunawan rurashka. Palmira llaktapi purinahushpa rikurkanchi imashami chaypi runakunaka makipurarishpa shina awa wasita ñapa shayachikta rikupaychi. A una hora de Lita se encuentra Palmira, una comunidad awa fundada hace pocos años en un territorio fértil de clima templado. Sus habitantes subsisten principalmente de la agricultura. Palmira es una comunidad que ha logrado grandes obras gracias al empeño de sus dirigentes y a las mingas donde todos participan. Así los encontramos hoy a los palmirenses, trabajando en un nuevo proyecto para su comunidad. Aquí estamos organizando, haciendo cultura, casa de cultura para nuestros abuelos que han tenido antigua, y estamos haciendo ¿no? Entonces no vamos a olvidar ¿no? La antigua, que ha sido nuestros abuelos, ha sido de chonta, hoja pijagua, natural, y ahorita vamos a hacer aquí cultura marimba, vamos a poner, y más también como están cosiendo ropa de mujeres, eso vamos a poner aquí mismo, vamos a dividir un cuartico, ¿no? Para dormir también, quien quiera puede dormir aquí, eso todo vale, no podemos decir, para una sesión también se vale, todo vale aquí, estamos contentos con esto nosotros. Que le
hacen alta la casa. Y aquí nuestra cultura era así, a veces, a ver, antiguamente de tierra mucho llegaban culebra, a veces en casa abajo vuestra sube culebra, ¿no? Entonces, antes ya sabía, nuestro abuelo mismo nos enseñó pues que haga esto, ¿no? Que después culebra de abajo pasa, pues, si hay más muy bajo, culebra está sentado, sí, puede estar en leña, puede estar metido, peligroso, por eso cultura tenemos así. Para a veces también niño se quiera, a veces también se quiera solo, ¿no? A veces llega un león, a veces montañas, hay animales bravos, ¿no? Por eso altito ya no se puede subir, ¿no? Por eso era cultura desde ahí comienza. Con seguridad, para que no suba culebra, a veces también bajito se entra culebra o animal bravo, digamos, tigre, eso. Aquí ahorita utilizamos de chonta, hoja pijagua, hoja de monte, digamos, para amarrar, llama con Juan Creme, que llama ese, con ese se trabaja, pues, así la cultura antigua. Vemos que están amarrando y no es un... Pijoco de montes pijoco de montes ¿Dura mucho? Sí, pues esa cultura eso dura... Si tiene mantenimiento, puede estar 20 años, 30 puede estar o 40 puede seguir. Hoja, ¿verdad? Para que dure masito, de hoja tiene que ser 15 días toca dejar para que madure, ¿no? Y hoja, cuando está fresquito se pone, ese gusano se cae, enseguida se acaba. Pero en 15 días dejando, eso se aguanta bastante, 2 años dura. Y toca hacer humear, cultura, nosotros... para que no caiga ese hoja que dicen pata, decimos de pata de hoja, toca hacer humear, ¿no? Con humo se dura bastante, o ahí debajo hay que hacer humear, ¿no? Para que hoja no caiga, ¿no? Para que aguante más. Toca hacer, si no hacemos nada de ese botón, no dura ni 6 meses y ya está acabado ya. Pues, toca mantener con humo. Chonta, ya algunas partes casi escaso está ya. Sí, porque nosotros mismos ya, nuestro abuelo mismo no han visto bonito, ¿no? Ya con tiempo nuestros nietos no van a tener nada ya. Cuando se acaba montaña, saber ir acabando. Por eso hay que dejar montaña para natural, para que siga más, para que no acabe ese chonta, ¿no? Pensamos estos días terminar más breve ya, porque hoy día no termina. 2 minguitas ya, pero falta cercos. Falta tabla, más hojas también falta. Toca cortar más hoja vesícola, más todavía falta. Como 3 mingas ya termina todavía. Sí, no, hoy día no termina. Hoy no termina. No termina hoy día. ¿Cuándo terminará? Tal vez toca hoy día, saliendo al San Domingo, vamos a reunión, vamos a tener. Ahí vamos a tomar medidas, qué día vamos a hacer. Eso es. Así es el trabajo empeñoso de los palmirenses. La comunidad Agua de Palmira tiene vida jurídicamente desde hace 20 años. Su presidente, Luis Alfonso Taicús, seguirá trabajando conjuntamente con la gente de su comunidad, buscando obras que los beneficien. Seguramente será reelegido por 4ª ocasión. Los habitantes de Palmira saben lo importante de mantenerse unidos, de enseñar a sus jóvenes la cultura agua y sobre todo lo importante que es preservar los bosques de su territorio. Cuanto nuestra cultura en otras partes están perdiendo ya, aguapí están olvidando, ya están hablando castellano algunos también ya, porque nosotros aquí en Palmira más agua hablamos, otras partes comunidades ya hablan castellano, ya no entienden agua ya. Porque aquí nosotros pues, agua, aquí entendemos bastante. Casi aquí mayoría hablan agua, aquí. Otras comunidades casi ya no entienden. Porque por eso mismo nosotros por no olvidar cultura, con esta cultura que estamos haciendo casa, por no olvidar eso estamos haciendo. Como somos agua, para siempre vamos a tener este mantenimiento. Si no tenemos esta cultura, el gobierno también dice que no son agua ya. Cuando vive al pueblo, hace de cemento, casa de cemento. Esto quieren ver a nosotros, pues dijeron que si es propia agua, tiene que ser cultura. Eso han dicho nuestro gobierno. Partes no están olvidados sí, vamos a seguir haciendo. Nuestra gente sí saben cómo hacer casa, todos saben.
Si a uno, sino que a los mayores de antigua toca aprender, ¿no? Si ahora algunos jóvenes vuelta no saben como marimba que están haciendo, a lo mismo es. A veces uno mismo toca decir que esto es así, indicar, digamos, los mayores, ¿no? Si no indicamos, no se puede hacer, ni jigra, ni canasta, no puede hacer. Pero bueno, nuestra gente no estamos olvidados, abuelos, ahí estamos yendo a hacer chalos, jigras, naturales, todos estamos, sabemos cómo han trabajado abuelos, ¿no? No podemos olvidar. Kay wasika puntamanta yuyaykunawan wasichishkami kan. Shinallata gulpipa yanapaykunawan rurashka. Shina wasikunata mirachishpa ashtawan ali kanqa, ama chingarichu. Shinami tukuchipanchik yupaychanchik ñukanchiwan yalishkamanta. Shamuk punllakunapi tuparipashunchik. Chamishki